Como veis, esta es una tarde que habla de realidades que ya están entre nosotros, que están funcionando con éxito, con proyección mediática, pero de alguna manera es una tarde que está hablando también del futuro inmediato de la gastronomía. Como veis, son todos proyectos de gente joven, proyectos que son relativamente nuevos por el momento. Acabaremos con una mesa redonda que habla de lo que pasará después, del futuro después de este futuro, que creo que será muy interesante. Y bueno, en esta ponencia que vamos a ver a continuación, a mí me hace especial ilusión estar aquí porque son paisanos míos, venimos de Galicia. Ellos vienen de Ourense, Lidia y José del restaurante Ceibe. No sé si habéis estado en Galicia. Si habéis estado, me atrevo a aventurar que la mayoría de vosotros probablemente habéis estado en sitios que no son Ourense, porque hasta hace no mucho era la gran tapada del turismo y de la gastronomía de Galicia. Os voy a dar un dato de antes de la pandemia para que os hagáis una idea. En el año 2018, de todas las pernoctaciones que hacían en Galicia turistas extranjeros, solamente el 6% se hacían en la provincia de Ourense. Sin embargo, a día de hoy, la ciudad de Ourense, Ourense capital, es la ciudad de Galicia con más estrellas Michelin, que es una forma de medir la gastronomía tan arbitraria como otra cualquiera, pero en este caso es muy significativa. Mientras la ciudad de Vigo tiene 2 estrellas, si no me equivoco, la ciudad de Coruña tiene 1, Santiago tiene 2, bueno, Ourense en este momento tiene 3. Y como digo, creo que esto es muy significativo de las cosas que están pasando en esa ciudad y en esa provincia en los últimos 5 años. Son dinámicas que no son distintas pues, a las que nos podemos encontrar aquí en las cuencas o a tantos territorios que tradicionalmente se quedaban en un segundo plano, ¿no? Gente que ha tenido una trayectoria fuera de esos lugares, que se ha formado, en este caso, en algunas de las grandes cocinas de Galicia, en algunas de las grandes cocinas de España, y que en un momento dado, cuando se enfrentan a su primer proyecto, a su proyecto personal, deciden apostar por esos territorios, por esas despensas, por ese bagaje cultural que hay detrás de esas gastronomías, y plantear ahí un proyecto que es también un proyecto de vida. Y con esto están consiguiendo, pues más allá de crear una iniciativa empresarial personal, poner en el mapa lugares que demuestran pues, toda esa diversidad que hay detrás de los tópicos, de la cocina asturiana, en este caso de la cocina gallega, etcétera. Con lo cual, bueno, me parecen un muy buen ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en Galicia. Tenemos la suerte, como ocurre en Asturias, de tener a algunos de los que ya son grandes clásicos de la cocina gallega todavía en activo, y a nuevas generaciones que se están sumando, que están aportando diversidad, riqueza de puntos de vista, nuevos enfoques, todo ese bagaje que han ido trayendo de su recorrido por otras cocinas del mundo y que incorporan a nuestra historia gastronómica contemporánea. Y bueno, de ahí nace su proyecto, ellos os lo van a contar mucho mejor que yo. No sé si tenemos ya todo en marcha, ¿podemos arrancar? Pues no os robo más tiempo y os pido un aplauso para el proyecto CIB. Lo voy a poner por aquí un poco. Así. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a Gastrolar por invitarnos, por pasar pues, este día con vosotros. Sobre todo por la noche de ayer, gracias a Sune, que se lo tenemos que agradecer, que nos hemos sentido como en casa, y hoy con todos vosotros pues todavía más. Venimos a traer un pedacito de Galicia, a Asturias, porque creemos que también hay esa sinergia, ¿no? Al fin y al cabo, pues aquí también fomentáis y dais visibilidad a lo que es la cultura, el territorio y el oficio en general. Valores que para nosotros son primordial en la hora de construir Ceibe y sobre todo pues que al fin y al cabo seamos de donde seamos o el paisano de aquí al lado, pues al final es formar una familia o en nuestro caso una comunidad, ¿de acuerdo? Venimos a explicaros un poquito de nuestra pequeña trayectoria en estos 3 años, aunque realmente son 2, pero corta, pero intensa. Y luego simplemente unos 2 o 3 bocados que intentamos plasmar un poco en el restaurante, ya que obviamente Ceibe se encuentra en el pleno casco viejo de Ourense. Ourense es quizá pues, una de las grandes desconocidas dentro de Galicia, porque siempre ubicamos que siempre es la zona de las Rías Baixas y es donde vas directamente, pero también existimos nosotros y por eso queríamos volver un poco a nuestros orígenes. José, sobre todo, es de la zona de Sinzo, que está a unos 15 minutos
de lo que es Ourense Centro, y mi madre era de Ourense, aunque yo he de deciros que soy mitad y mitad, porque mi madre es de Ourense, pero mi padre de Valladolid, pero siento Galicia como si fuese siempre de allí. Y al final voy a acabar siendo más gallega que castellana, obviamente, ¿no? Antes lo decía cuando estaban explicando aquí el tema de la vinicultura, pues que a veces pues, los corazones se dividen y con Galicia pues para mí también es muy importante. Como íbamos diciendo, ponemos y empezamos como para lo que a nosotros es importante, que es CEIBE. CEIBE gira en torno alrededor de la cocina, para intentar rememorar un poquito pues, lo que vienen siendo las antiguas casas gallegas, en la que cuando ibas a la aldea o a ver a los padres, a los abuelos, pues el salón no existía. Realmente el salón es todo junto, salón, cocina, mesa. El tema de la conversación sigue alrededor de una buena comida. Y las cosas importantes siempre han surgido ahí. Entonces, para nosotros el sentido de ocultar la cocina no era viable. No era viable. Por lo tanto, importante, la cocina, como podéis ver, es lo que es, ¿de acuerdo? Y luego, si nos pusiésemos de frente, vamos a poner como que esto es la cocina, de frente tendríamos la sala. Es un espacio pequeño de unas 8 mesas, cogemos máximo en torno a unos... Máximo, lo hemos hecho en un par de ocasiones, unos 24 comensales, pero estamos jugando en torno a los 18, ¿de acuerdo? 18, 17, es donde nos sentimos más cómodos y donde creemos que al final el sentido es que la gente cuando venga a casa disfrute, se sienta completamente a gusto y sobre todo nosotros irnos cada día con una sonrisa a casa del trabajo bien hecho para poder afrontar el siguiente. Aquí también hemos querido, para que veáis un poquito la sala, esto es viéndolo como cara de la cocina hacia afuera, donde podéis ver pues eso, que al fin y al cabo tenemos contacto directo con la sala, en el que también intentamos plasmar que no haya esas barreras, ¿no? Esos límites entre cocina y sala, sino que todos hagamos una comunicación, una sinergia entre unos y otros. Por eso para nosotros es vital que la cocina también salga a la sala, que explique algún plato, que tenga esa conexión con el comensal y que al fin y al cabo pues, exista ese feedback que para nosotros es súper importante. Y aunque sala siempre nos lo transmita con todo el cariño y el amor del mundo, pues nosotros tenemos pues, esas ganas también de vivirlo en primera persona porque quizá pues, nos vamos a sentir como un poquito más tranquilos. Son 8 mesitas pequeñas, al fondo tenemos una grande, en el que solo en todo lo que viene siendo CEIBE solo cogemos una mesa de 6 personas, ¿vale? El resto son mesas de 2, de 3 o de 4 máximo. Esto sería del otro lado. Para nosotros es importante y está construido CEIBE pues siempre de recuperar cosas que han sido importantes para nosotros. Antes hablaba aquí nuestro compañero, hablaba de sostenibilidad, en el que no solamente está vinculada al tema de tener un huerto, ¿no? o reciclar o demás, sino también ser sostenible con todos esos productores que forman y que hacen posible lo que viene siendo CEIBE y todos los proyectos que obviamente estamos compartiendo hoy aquí, que son las personas y el factor humano, cosa que a veces se nos olvida y es súper importante, ¿no? Entonces, para nosotros también empieza recuperando para lo que a nosotros es vital. Por ejemplo, las servilletas las elabora la madre de Sosé. Temas decorativos de la casa de mi abuela, del pueblo. El tema de los gridones, igual, casa abandonada de parte de mi familia y que también la hemos recuperado. Y la mesa, que ahora no la hemos mostrado, pero que saldrá un cachito ahora en un vídeo que voy a poneros, el que también tiene mucho valor importante, que sobre todo pues, el recuperar pues, cuando antiguamente se hacía ese tema de la agricultura, de la ganadería, mucho más con las manos y con compañía de los animales y no tanto ahora como el tema de coger un tractor, ¿no? Que es mucho más fácil. Entonces, voy a poneros un pequeño vídeo. Tiene sonido, no sé si se escucha. Si no... Os Biosbardos es un proyecto de agricultura ecológica al aire libre y basada en los principios de la permacultura, que son 3. Cuidado de la tierra, de los animales, cuidado de las personas y retorno de cualquier excedente al sistema. Basándonos en esos principios... Vale, ahí empezaría. No pasa nada, no os preocupéis. Ahí estaría ya. Si no, lo ponemos al final. Si no... Cosas del directo.
Esto tenía que pasar, y si pasaba nos iba a pasar a nosotros. Ya lo tenemos asumido, que siempre va a pasar algo con Ceibe. Está genial. Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos. E eles son a lei que rexe o meu destino. Bueno, pues esto sería Ceibe. Somos un equipo pequeño, en comparación con nuestro compañero Sune. Parecemos muy grandes, pero en realidad somos en torno a 10 personas, entre sala, cocina y office. Y ahora simplemente pues vamos a seguir explicando un poquito de lo que hacemos. Para nosotros hoy era importantísimo traer nuestro homenaje al cocido. ¿De acuerdo? Siempre intentamos pues, lo que pasa a nuestro alrededor, reflejarlo en la cocina, tener las bases de ese antiguo recetario gallego, dándole un poquito nuestro punto de vista. Y en esta ocasión el cocido no podía faltar. ¿De acuerdo? Para nosotros es un bocadito muy especial porque es el que lleva con nosotros desde que hemos abierto en agosto del 2020 y es el que continúa con nosotros y creemos que se va a quedar para siempre. Lo que viene siendo es un bollito de pan dulce. Lo que hacemos es hacerlo al vapor y después lo freímos, ¿de acuerdo? Una vez que ya está frito, lo que hacemos es vaciarlo un poquito y lo vamos a rellenar de todas esas carnes en salazón que suelen acompañar al cocido en Galicia. Un poco de oreja, de morro, de lacón. Lo que hacemos es desmigar después de cocerlo todo y hacemos un guiso, ¿de acuerdo? Le vamos a meter ahí un poquito de chorizo, pimentón. Y luego lo que vamos a hacer es rellenarlo y acompañarlo de una emulsión de pimentón, porque el cocido en Galicia se toma con pimentón, sobre todo el tema de la berza, del repollo, y para nosotros en un bocadito refleja pues todo ese sabor del cocido. El pan, el cocido dentro, la emulsión de pimentón, y por encima iría una hojita de repollo, que está aquí, vale, que es la hojita de repollo. Un bocadito que solemos acompañar en casa, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, con un propio caldo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos una vez que tenemos el caldo es reducirlo y luego lo filtramos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acompañando cada uno de los bocados con el propio caldo del cocido. Y es con lo que recibimos, por lo general, junto con otra bienvenida que hacemos, pues siempre en casa a los comensales. Por otro lado, vamos a explicar el resto de los platos. ¿Quieres explicarlo? ¿Vas tú con ello? Vale. Como iba diciendo antes, que nos hemos saltado este paso, para nosotros es muy importante el tema de la vajilla. ¿De acuerdo? Contamos con Agustín. Agustín está escasamente a unos 15, 20 minutos del restaurante y es el que elabora con nosotros toda la vajilla. ¿De acuerdo? Todas esas ideas que a nosotros se nos van ocurriendo, pues él intenta plasmarlas. Al final hemos sacado un poco de su zona de confort para que vaya pues, viniendo un poco a la línea que a nosotros nos gusta y él sobre todo se va sintiendo cada vez más cómodo y va interactuando mucho con nosotros. Entonces también pues, hoy tenía que estar presente porque obviamente pues, los platos son preciosos y por hablar un poco pues, también de esa sostenibilidad junto con los proveedores que hacen posible Ceibe. El siguiente bocadito que vamos a hablar es este bocado de bacalao, que lo va a explicar José. Ahora nos cambiamos las tornas y vamos con ello. Bueno, gracias también a todos por venir y escucharnos un poquito. Y bueno, lo mío no es hablar, lo mío es más cocinar, no sé ni colgar un cuadro, pero lo voy a intentar, ¿vale? Tenemos con ganas de que veáis un poquito lo que hacemos y al final lo nuestro es cocinar y que podáis ver un par de pinceladas un poco de nuestra propuesta.
Trajimos algunas historias que para nosotros son vitales, pues un unto, una oreja de cerdo, una hoja de bacalao, encurtidos que hacemos, porque al final, como gallegos, la verdad es que considero que tenemos muchísima suerte de cocinar en un entorno como el nuestro, ¿no? Al fin y al cabo, más de 1.500 kilómetros de costa, maravillosa, con los mejores, o bueno, con vuestro permiso, de los mejores pescados y mariscos del mundo, huertas fértiles, una carne envidiable. Realmente yo creo que es más sencillo, ¿no?, ser cocinero en Galicia, y sobre todo cuando tienes las ganas de buscar esa identidad, de hablar de territorio, de cultura y de tradición, ¿no? Para nosotros eso es vital y son los 3 pilares en los que nos basamos, hablar de esto. Al final intentamos ser meros, un poco interpretar esto y hacerlo, pues no meterle mucha caña a los productos, simplemente matizar, llegar el producto a casa y defenderlo lo mejor que podemos. En este caso, para nosotros, que estamos en el interior de Galicia, uno de los pescados más consumidos que teníamos era el bacalao, que aquí tenemos la hoja, supongo que por aquí también se consumía muchísimo. Bueno, lo podíamos salar, antiguamente, claro, hoy Orense-Vigo es una hora en coche, pero hace muchos años era casi una odisea. Pescado que se podía salar, se mantenía en casa y se desalaba cuando lo quisiésemos consumir. Para nosotros al final es un punto también de partida y pensar de que hay que recuperar un poco estos pescados y estas formas de trabajarlos. Y lo que queríamos hacer era un bocata de bacalao. Aprovechamos absolutamente todo de la hoja, ¿vale? Quitamos la piel, ¿vale? Una vez tenemos el bacalao salado, lo desalamos, ¿vale? Aproximadamente durante 36 horas, le hace bastante falta. Retiramos la piel y la deshidratamos. Al final nos quedamos con esta piel deshidratada, la cual luego freímos, ¿vale? Una vez frita, lo que hace es suflar, ¿vale? Nos queda casi como si fuese una galleta. No sé si se ha escuchado un poco, ¿vale? Lo que buscamos es ese punto crujiente y al final nosotros también en Ceiba intentamos hablar mucho de texturas. También nos parece vital y creo que hace la comida más divertida. Lo que hacemos es rellenarlo de un propio guiso que hacemos con parte de la carne, parte de la tripa y lo cocinamos al pipil de manera tradicional. En Ceiba hay mucho guiso, mucho sofrito y al final siempre intentamos que el discurso sea la cocina, que esté rico, que esté bueno y que los platos hablen por sí solos. Tampoco buscamos mucho discurso ni mucha historia. Lo guisamos al pilpil de manera tradicional con un buen aceite de oliva y lo terminamos con unas piparras encurtidas un poco picantes, ¿vale? Así es como lo terminaríamos, ¿vale? Forma parte de los primeros pasos del menú que se comen directamente con la mano y nos parece un plato, aparte de que solamente ponemos el bacalao y aprovechamos todo el bacalao y habla de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestro territorio, a nivel textura es súper interesante. Tenemos por dentro un guiso súper meloso del guiso de bacalao, tenemos el punto picante y ácido del encurtido de la piparra y luego el crujiente de la piel. Nos parece divertido y diferente para empezar. A continuación podemos ir, si queréis, con la oreja, ¿vale? Que aparte, pues también al mismo tiempo utilizamos la oreja de cerdo, que todos conocemos, la utilizamos también en salazón, las compramos en salado y las desalamos. En este caso la oreja solo 24 horas, le cambiamos el agua cada 8, 3 veces. Y la cocinamos en un caldo gallego de toda la vida, desde frío, poco de verdura en el agua y chup, 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 chup hasta que se cocine. Ceiba no hacemos ni bajas temperaturas ni historias así un poco de estas. Intentamos cocinar muy honestamente, no digo que lo otro no lo sea, pero bueno, al final es lo que sabemos hacer. Una vez la tenemos cocida, la dejamos un día, durante toda la noche, perdón, que repose en esta agüita y luego simplemente pues la pasamos por una témpura. Vale, una témpura un poco diferente porque lo que hacemos es meterla en un sifón. En vez de hacer bueno, hacemos una témpura exactamente igual, pero en vez de dejarla reposando toda la noche en un tupper, que es como se suele hacer, al final lleva un poco de levadura, lo que hacemos es meterla en el sifón, nos sale mucho más aireada, ¿vale? A la hora de utilizarla. Como podéis ver, esto lo que hace, bueno, no sé si lo podréis ver muy bien, si no luego os animo a que os acerquéis y le podéis echar un vistazo. Lo que hace es que esté mucho más aireada y simplemente mojamos la oreja, ¿vale? Y la freímos. Lo que nos queda es una textura, ¿vale? Volvemos a lo mismo, a las texturas, a los colágenos, ¿no? Una oreja con una fritura, no sé si, bueno, súper aireada. Al final aquí lo que nos encontramos es como una especie de bombón donde tenemos por fuera una corteza frita, dura
y por dentro una textura súper untuosa, súper melosa, que es el guiso que es el trozo de la oreja. En este caso solo utilizamos el trozo que une la cacheira con la oreja, es decir, ese músculo que une la oreja con la cacheira y, exacto, que lo tenemos aquí, ¿vale? De esta oreja solamente nos quedaríamos con este trocito, ¿vale? En mi casa yo y mi hermana nos peleábamos siempre por él, porque al final es el más untuoso, el más mórbido, y la verdad es que a nosotros estas texturas nos gustan mucho. Lo vamos a acompañar en la parte de abajo con un guiso de tripas de bacalao, ¿vale? Las limpiamos muy bien, como todos sabemos, y luego simplemente hacemos un guiso también de manera tradicional. Un poquito de cebollita, pochamos mucho. ¿Va bien? Sí. Tiramos las tripas y luego un poco de aceite, un propio del caldo de bacalao, y a guisar, y a mover aproximadamente 20-25 minutos, moviendo, un guiso completamente tradicional, y lo tendríamos listo. Por debajo, vuelvo a lo mismo, un plato, intentamos siempre, cuando pensamos los platos, a la hora de estructurarlos, lleven más o menos ingrediente, intentar atacar por distintas aristas, que haya diferentes texturas, que haya diferentes puntos de acidez. Al final es un poco como más nos gusta pensar en los platos. Por debajo vamos a poner un poco de pepino encurtido que hacemos en casa, que nos manda Lola. Nosotros simplemente los encurtimos de manera tradicional. En este caso le pusimos un poco de mostaza y eneldo, casi como si fuesen estos pepinos que se hacen en la zona del norte de Europa y por ahí. Un poco de cebolla en crudo para que nos refresque. Encima colocamos la oreja y ponemos dos emulsiones. Por un lado, una de chiles ahumados, que nos va a dar ese picante, nos va a ayudar un poco a refrescar este plato, que al final, si os estáis dando cuenta, tenemos las tripas de bacalao al pil pil, la oreja, plato de mucha grasa, un plato que es bastante potente. Un poco de picante con unos chiles ahumados y un ketchup que hacemos en casa con un punto dulce y un puntito de acidez. Y luego, para terminar, terminamos con una salsa brava tradicional, un poco de tomate y caldo de cocido, un poco de harina y pimentón, ¿vale? Y con esto terminaríamos el plato de la oreja, ¿vale? Que estaría por aquí. Luego los vamos a colocar todos aquí delante para que le podáis echar un vistazo y podáis, incluso si tenéis alguna duda, nos podáis preguntar. Traemos por aquí también pues, algunos encurtidos, algunas historias que nos gusta hacer en casa. La verdad es que intentamos todo lo que podamos hacer nosotros, hacerlo. Lo que no pasa nada. Yo considero que hay que hablar de territorio, hay que hablar de lo nuestro, pero considero que tampoco pasa nada porque tengamos que traer cosas de fuera o utilizar productos que sean de fuera, porque al final la cocina es eso, o al menos es como lo entendemos. La cocina es compartir, la cocina es vivir. Si lo tenemos al lado, genial. Si no, pues podemos salir afuera, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo bonito y lo interesante de nuestro oficio. No sé cómo vamos. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Vale. Quedan 5 minutos. 5 minutillos. Sí. No sé si tenéis alguna duda en cuanto a lo que hemos expuesto un poco hoy por aquí. Vuelvo a lo mismo. CEIB, un proyecto muy pequeño que nació en un momento, aquí sí que digo jodido, aquí ya no ando con plena pandemia, y esto al final es el sueño de Lidia, que es mi compañera de vida, mi socia, es todo. Y bueno, y al final ir creando ese pequeño ecosistema, ¿no? Nosotros hoy, cuando hemos estado estos 2 días en el que nos sentimos súper agradecidos, con gente joven como Xune, como Dele, que están ahí, que nos hemos sentido en casa, con Julen también, que andaba, ya no sé si, ya estará de camino, ya está de camino. Pero es súper interesante ver que hay muchísima gente joven que venimos pensando exactamente lo mismo, al final cada uno dentro de nuestra cultura, de nuestro sitio, pero bueno, con una forma de entender la gastronomía muy parecida, y eso al final yo considero que es lo más interesante, sentirnos arropados lo primero por nuestros compañeros, hacerlo de una manera muy honesta, lo más sencilla posible, y nada, y al final dedicarnos a esto, que nuestro curro es dar de comer lo mejor posible, y a eso vamos. Así que yo por mí Muchas estaría. gracias. Yo muchísimas por mí, gracias. de daros las gracias. Y sobre todo, pues animaros también a que, ya que nosotros hemos venido hasta aquí, vosotros sois bienvenidos allí a Orense. Estamos
abiertos a que vengáis, a que disfrutéis de nuestra casa y que luego la hagáis partícipe también vuestra y que forméis parte pues, de esa pequeña comunidad, como hemos dicho al principio, que para nosotros es vital y para eso también estaba esta foto, que no es algo que digamos por decir, sino que también es la forma de entenderlo y nuestra forma de proyectárselo también al equipo, ¿no? Que es quien lo hace posible. Por eso esa frase y siempre ese valor está encima de la campana de la cocina para que nunca se nos olvide que no somos individualidades, sino que cada una de las individualidades hace lo que viene siendo el equipo, ¿no? Al fin y al cabo, el equipo tiene que ser familia, tenemos que ir todos a una y qué mayor felicidad pues eso, que transmitir la felicidad y que el cliente lo vea reflejado, pues todo ese esfuerzo y ese sacrificio, ¿no? que se hace día a día en todos estos proyectos, sobre todo pequeños, en los que nos cuesta la vida y en el que todas nuestras ilusiones, como ha dicho José, están proyectadas ahí y que obviamente, pues gracias también obviamente a vosotros, porque creo que es importante que deis visibilidad a los pequeños grandes que venimos por detrás, pequeños pero grandes de corazón, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la frase. Así que bueno, ahí tenéis un poquito los platos. Gracias de verdad y nos vemos pues, la próxima vez que nos invitéis.